Buenas tardes. Eh, Gracias por estar en este miércoles 26 de marzo de 2025 en módulo 4, textos y visiones del mundo. Estamos comenzando el módulo y obviamente también la semana número 1, arte, literatura, arte y expresión comunicativa. Eh, es el nombre de esta semana. Muy buenas tardes a Karen y Aide que están por ahora, ellas solamente aquí. Me alegra mucho encontrarnos en ese espacio para, además de conocernos de manera virtual, trabajar lo mejor posible para que ustedes obtengan buenos resultados en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Eh, Muy buenas tardes. Y lograr que ustedes puedan no solo aprobar el módulo, que eso es, bueno, es una prioridad y un objetivo, sino aprender de paso algunas cosas que tienen que ver con literatura, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarme repito, este miércoles. Gracias en primera instancia. Y trataremos de arrancar de la manera más breve y rápida y práctica sobre esto. Eh, Hola Alejandra, buena tarde. Gracias por unirte a esta sesión número 1. Y em, de paso voy a presentarles como la estructura general de lo que tenemos por acá. Listo, te va a compartir en un instante, ahí está. Textos y visiones del mundo, arte y expresión comunicativa. Eh, Como dije, estamos en la semana 1, estamos apenas arrancando el módulo, así que es un gusto encontrarlos y encontrarlas acá para nuestra sesión o nuestras sesiones, el inicio de 8 sesiones del próximo mes, que van a desarrollarse los miércoles y los viernes. Eh, y dependiendo de sus preferencias en el horario. Esta semana tomé la decisión de hacerlo yo por los pocos votos que tenía y también porque tenía que colocarlos más o menos el lunes o martes para que ustedes puedan organizarse, ¿no? Entonces, ya la próxima semana probablemente hay un cambio o no, depende de la forma en que estén interactuando con la votación. Pero bueno, si tienen alguna sugerencia, pues obviamente háganla sobre esto. Textos y visiones del mundo. Ahora sí, es el módulo. El módulo primordialmente es de literatura. Por lo tanto, pues desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otras personas, tendrán bastantes lecturas. Ya lo vieron en la actividad número 1 y 2, que ya entregaron algunas personas. Eh, Tendrán bastantes lecturas y tendrán que hacer lecturas que a lo mejor al principio pueden resultarles un poco complicadas, difíciles o simplemente incomprensibles. Mi trabajo un poco acá es gestionar para que eso no suceda o por lo menos darles algunas herramientas para que ustedes puedan ayudarse y comprender los textos. No tenemos tanto tiempo, solo es 1 hora, 2 horas a la semana y no necesariamente mi trabajo es mostrarles contenidos o enseñarles cosas. En realidad mi trabajo es ayudarles con sus dudas, pero bueno, por supuesto, soy un poco terco al respecto y trataré de ayudarlos con cuestiones generales, repito, para que obtengan algún aprendizaje de este módulo. En particular, perdón, sobre la lectura y la literatura. Son dos cosas que son relevantes en este módulo. Por favor, siéntense con la confianza de escribir en cualquier momento, de interrumpir en cualquier instante, de levantar la mano o abrir el micrófono también de manera libre, de prender la cámara también para poder ubicarlos y ubicarlas mejor y expresar cualquier duda que ustedes tengan sin importar de qué se trate, siempre y cuando evidentemente tenga que ver con los contenidos de la sesión, ¿no? Y del módulo. Por esa parte, me interesa muchísimo que ustedes rápidamente obtengan la confianza para preguntar cosas, lo que necesiten. Y por lo general, la primera sesión, o sea, esta, es la que mayor cantidad de dudas tienen. Y entonces pues, me gustaría atacarlas en el momento que ustedes decidan. Obviamente tengo un plan establecido para las sesiones, que son las que ustedes ven en la pantalla. Hablarles un poco del objetivo de esta sesión, hablarles un poquito de los materiales.
No puedo revisar todos los materiales con ustedes, eso es imposible, no da el tiempo, pero por lo menos les puedo anticipar algunas cosas. Los temas de la semana, cuáles son los temas que principalmente se van a desarrollar durante esta semana, uno al menos. Cosas que tendrían que saber o que recordar sobre todo. Las reglas de comunicación virtual que son bastante importantes y probablemente inicie con esas. Son muy fáciles, nada más la voy a repetir cada clase, pero bueno, será importante. Las actividades integradoras número uno y 2, eh, como las explicaré, las revisaré, puntualizaré cosas que a lo mejor no se entienden, daré instrucciones por ahí un poquito distintas y adicionales a lo que están viendo en la plataforma. También tocaré aspectos relacionados con el plagio, actividades de reforzamiento, es decir, ustedes van a ejercitar cosas que hayan visto en la plataforma y que yo también voy a encargar de explicar previamente. Las dudas pueden expresarlas cuando ustedes quieran. Y vamos a adelantar un poquito a la sesión 2. Quiero aclarar un punto importante, un aspecto me parece a mí relevante, que es eh, ustedes no tienen ninguno, no están obligados, o sea, hay un porcentaje de calificación adicional si ustedes entran a la sesión y participan. No solo si entran no aplica ningún porcentaje, pero si participan sí. Entonces, lo que les digo, o más bien lo que les anticipo, es que no es obligatorio estar en las sesiones de manera virtual. Participar tampoco lo es. Si se quiere el punto extra, pues obviamente sí. Lo que sí es obligatorio de ustedes, de su parte, pues sé que hay cosas que tienen que hacer, trabajos, escuela, otras actividades, etcétera. Revisar otros contenidos, está bien. Pero lo que sí es obligatorio es revisar el video de la sesión. Si ustedes obtienen información que se dijo en la sesión, es como si consultaran cualquier material. Si no leen los materiales, no se pueden enterar de cosas. Por lo tanto, si no se enteran de cosas, no pueden hacer correctamente las actividades. Es lo mismo que sucede aquí. Yo en una hora después de que terminemos la sesión número uno, colocaré el video de la sesión en YouTube y les haré llegar el link en la plataforma, en la parte de sesiones, pizarra de sesiones. En ese momento ustedes tendrán la obligación de revisarlo, si no asistieron obviamente, tendrá la obligación de revisarlo como un material nuevo, como cualquier otro material nuevo que esté disponible durante las semanas. Entonces, considero muy necesario que ustedes ataquen y revisen eso, por favor. Em, entonces, nada más quería clarificar este asunto porque es muy importante. Repito, no están obligados a asistir, sí están obligados y obligadas a revisar los materiales, es parte de su formación de CEP. Y obviamente me doy cuenta cuando no revisan los materiales porque hay preguntas que están en los materiales y ustedes no contestan. Ahorita voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, bueno, les invito de la manera más cordial a hacerlo, porque además, pues obviamente les tiene beneficios de calificación y eso es, creo yo, bastante importante. Después de este pequeño discurso al respecto, voy a entrar ahora sí en materia. Por favor, recuerden, si tienen alguna pregunta o duda, por favor, háganla. Antes, perdón, me moví de una página a la otra, lo siento por el cambio, pero esto sí es importante. Lo primero que tenemos que hacer es establecer las normas o reglas de comunicación virtual, que son, en este caso son 8 y que voy a leer de manera general o a resumir o parafrasear para evitar malos entendidos, siempre obviamente en un marco de respeto, como lo han tratado hasta ahora y que no tengo duda que seguirán haciéndolo. Hola Reina, muy buenas tardes. Igual estamos comenzando, así que no hay problema. Les decía que saluden siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de la plataforma o el correo de voz o la voz si quieren activar su micrófono. Respeta la postura de los miembros de la comunidad educativa en todos los aspectos, sin importar cuál. Eh, Escribe correctamente el nombre de la persona a quien te diriges, si es el caso, en el caso de correos electrónicos también. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, esto es muy importante, para mí al menos, y tiene una repercusión negativa si no lo cumplen, desafortunadamente, porque en las rúbricas, en todas las rúbricas, sin excepción, el faltar a las normas ortográficas y gramaticales tiene un costo de calificación. Entonces, traten de hacer. Yo también les puse una herramienta en el foro aprendiendo, úsenla.
respeta la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad. Bueno, somos una comunidad importante y abierta, pero pues hay cosas que no deberían compartirse, más bien en cuestión de privacidad. Si llega a ser el caso, por supuesto. Procura ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos extensos. Obviamente esto tiene unas salvedades que les iré indicando cada semana. Asegúrate de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Esto tiene que ver básicamente con colocar las fuentes de donde obtuvieron información y pues ser coherente y consistente con eso, ¿no? Nada más. Estas son las reglas de comunicación virtual, las cuales por supuesto espero yo que revisemos cada semana y que podamos ver cuáles son las conveniencias de hacer todo esto, ¿vale? Eh, Arte y expresión comunicativa. Ahora sí voy a pasar al, bueno, el primer objetivo que sería importante destacar. El objetivo de la sesión de hoy es que ustedes se familiaricen, uno, con la plataforma, aunque ya la conocen, dos, con los contenidos de la sesión, tres, con algunos aprendizajes que yo les propongo y cuatro, con la forma de trabajar en particular, mi forma de trabajar. Entonces esos son los cuatro objetivos de hoy. Probablemente se cumplan todos, si hay alguno que se quede pendiente, lo trasladamos para el viernes, pero creo que no va a haber problema. De alguna u otra manera, mezclados poco a poco y demás, se van cumpliendo las cosas. Así que no espero ningún inconveniente y espero que la generación 70, o sea, ustedes, trabajen de la misma forma que han trabajado las generaciones. Hay personas que son obviamente un poco más comprometidas que otras, pero esperaría yo que ustedes lo fueran también. Y el hecho de estar aquí, pues ya les tiene reconocido y ya están un paso adelante del resto, de haberse dado el tiempo de hacerlo. Y si los demás no vieron, no estuvieron en la conversación, en esta conversación, también pueden adelantarse y ver el video, no hay ningún problema. Ustedes estuvieron, digamos, en vivo. Entonces, les agradezco por eso y créanme que es el primer paso para establecer una buena para entregar entregar buenas cuentas, entregar una buena calificación. Lo primero es pues asistir a las sesiones, ¿no? Sé que a veces no se puede, pero bueno, ojalá sea el principio de que tengamos 4 o más personas cada semana en las sesiones integradoras. Bueno, arte y expresión comunicativa. La semana 1 se distingue en particular porque empezamos con lo más básico de la literatura. ¿Cuál es lo más básico de la literatura? La lectura. Entonces aquí en este módulo, en esta semana, como dice arte y expresión comunicativa, es entender primero qué es la literatura, cómo puedo obtener algunos consejos para leer de manera más adecuada, cómo analizar un texto, bueno, qué es literatura, cuáles son los textos literarios, cuáles son los no literarios, cómo se analiza un texto y sobre todo este material que está acá, ahí, eh, este material que está acá, que se llama Fondiforma, ese es probablemente el más importante, uno de los más importantes de todo el módulo, no solo de la sesión. Este les va a permitir, si lo leen y lo comprenden, analizar cualquier texto literario en prosa o teatro también se puede analizar bastante bien. La poesía es otra cosa, pero bueno, también tiene algunas herramientas que les van a ayudar a analizar poesía. Entonces, ese fondo y forma yo sugeriría, son 2 páginas, ahorita lo voy a poner también, son 2 páginas, creo yo importante que ustedes revisen cuáles son, pues, cuál es el contenido de ese fondo y forma para que lo puedan utilizar, porque en particular se los piden en la actividad 1, en el primer cuadro, que es muy importante en su calificación, y en la segunda parte de la actividad 2 les hablan sobre fondo y forma, y los que he calificado hasta ahora no tienen mucha idea de lo que es fondo y forma porque no leyeron el material. Espero que no sea su caso y espero que si fue el caso lo puedan enmendar las próximas semanas. Este material es extremadamente importante, fondo y forma, y lo pueden usar casi todas las semanas. Por eso recomiendo que lo hagan y recomiendo que lo sigan, recomiendo que lo lean y si es posible, si está en sus posibilidades y tienen ganas, que le pongan, que hagan algunas notas para recordarlo más adelante, porque estoy casi seguro que lo van a usar y si hacen eso van a entender un poquito mejor la materia, perdón, esta sesión, esta unidad, este módulo 4. Entonces, bueno, después les dicen o después explican, estoy haciendo un resumen, esto no exenta de leer los textos, eso no los quita de leer los textos. Entonces, les voy a hacer bueno, después les explican cuál es el lenguaje literario, cuál es la narrativa, cuál es la división de la poesía, qué es el teatro y demás, para que ustedes puedan tener una idea. Uno, qué es la lectura, cuáles son los tipos de lectura. Dos, qué es literatura, cuáles son sus divisiones, el texto literario.
3, cómo se analiza un texto literario, por supuesto. Y 4, como lo dije en el punto número 2, cuáles son las divisiones de la literatura, narración, poesía y teatro. Son las 3 divisiones que vamos a establecer y vamos a ver para eso probablemente algún material en forma de video, ¿no? Entonces, eh, sugiero yo, repito, que ustedes puedan ir revisando cosas. Si ya revisaron, pues genial, me fascina esa idea. Pero si no lo han podido hacer, no se preocupen, no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, ahora sí arranquemos. Bueno, ya oficialmente habíamos arrancado, obviamente, pero eh, digamos, voy a explicarles ahora la dinámica de la clase para que vean más o menos cómo trabajo. Y es, creo yo, será muy parecida a las que han visto o tenido en anteriores sesiones. Entonces, listo. La dinámica de la clase es muy sencilla. Yo voy a hacer preguntas, voy a sugerir, voy a pedir su participación por la lectura, por la visualización de videos. Y pues, tú puedes sugerir cosas, lecturas, material o responder mis preguntas. Las preguntas las haré de manera oral y también las haré por escrito para que puedan escribir dentro de la plataforma y dentro del chat para que pues, yo me pueda dar cuenta un poco mejor de lo que están haciendo. Si alguien quiere activar su micrófono, lo puede hacer sin problemas. Y también lo puede hacer de manera escrita, ¿no? Si alguien de plano no puede participar, por favor notifíquemelo para no preguntarle a ustedes, pero recuerden que eso desafortunadamente tiene la consecuencia de que no van a poder aumentar su calificación en el foro, pero bueno, aprecio muchísimo en la evaluación, pero aprecio muchísimo de que de cualquier manera, aunque no puedan participar, estén presentes acá, ¿no? Eso es bastante valioso para mí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento, aunque ustedes crean que no tienen nada que ver. Por favor, no piensen eso, simplemente es la dinámica que nosotros tenemos acá. Eh, por favor, alguna pregunta, háganmela saber. El objetivo, como les dije, de esta semana es iniciar con el análisis literario, familiarizarse con los géneros literarios, qué son, cuántos hay, cuáles son los que vamos a usar, reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Eso es olvidé hablar sobre eso, más allá de conocer mi forma de trabajo, lo que acabo de explicar de literatura y demás. Va a ser muy importante lo de las fuentes de referencia porque pues no las están poniendo en los que califiqué, ninguno puso fuentes de referencia. Por lo tanto, pues no los puedo calificar mal por sus fuentes de referencia. Puedo calificarles mal si hacen mal uso de eso y yo me doy cuenta. Entonces ahorita también vamos a poner algo sobre el plagio y vamos a preguntar algunas cosas que serán bastante importantes. Repito, si hay dudas, por favor, inmediatamente interrúmpanme. Los temas de la semana, que no es lo mismo que objetivos, que acabo de explicar, son literatura y lectura. Hay una relación entre esos dos, obvia. Eh, ¿Cuáles son los géneros literarios? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de géneros? Porque a ustedes les pidieron los géneros. Y sobre las citas textuales y paráfrasis también voy a explicar un poquito. También van a trabajar de manera independiente, que me gusta eso. Una parte de la dinámica es que no todos lo diga yo, sino que ustedes puedan trabajar en algún momento solos o solas y que puedan compartir sus resultados conmigo, ¿no? Son tips que les sugiero, más bien recordatorios, tanto para mí como para ustedes, de qué cosas pueden hacer y qué cosas pues no deberían pasar por alto, ¿no? Lo que es muy importante es distinguir entre un texto literario y uno no literario. En particular, por lo menos se los estoy mostrando, se los estoy preguntando también en el foro aprendiendo. ¿Qué entiendes por texto literario? ¿Cuáles son los libros que más te han gustado? Si tienen que ver con la ficción o con la literatura o si no. ¿Cuáles son las características de un texto literario? Eso se los pregunté también en el foro aprendiendo, perdón. Y también sobre los géneros literarios, también un recordatorio sobre las actividades 1 y 2 que voy a explicar ambas hoy. Ustedes ya las leyeron y si no las han leído tampoco pasa nada, para eso estamos, pero sugiero que el viernes tengan un poco más de avance al respecto para que puedan hacer preguntas un poco más puntuales y que las saquen verdaderamente de dudas, porque si no simplemente son cosas que les van a surgir el fin de semana si lo dejan todo para el final, que es algo también importante que nos enfatiza bastante Prepa en línea CEP. No dejen todo para el final, no dejen todo para el sábado o domingo, no porque no sean capaces de hacerlo, entiendo que hay cosas que hacer, trabajo, familia, etcétera, traslados y demás, pero traten de entrar una hora diaria, creo que es suficiente para que ustedes puedan revisar todo el material. No se pide que lean todo el material,
pero pues tendrán muchas más herramientas para seguir avanzando y tendrán muchísima mejor calificación que personas que no leen los recursos, ¿no? Y se nota de inmediato, pero bueno, seguramente habrá alguien que no lea los recursos y haya sacado 10, yo qué sé, ¿no? Pero en particular eh, es importante que asistan, que demuestren que vieron el video de esta sesión y que se preocupen por leer los materiales, que es algo básico en su compromiso con Prepa en Línea Z. También voy a tratar un poquito el tema de la acentuación, no sé si en este caso, pero en general en las siguientes semanas, y la escritura de palabras también, que remite particular importancia. Vamos a hacer una pequeña dinámica, voy a ponerles este video y después, más bien les voy a preguntar, me van a decir ustedes, por favor, me van a contestar a la siguiente pregunta que voy a poner también en el chat. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un texto literario y uno no literario? La va a contestar el video y ustedes me van a decir por escrito, por favor, o si quieren alguien levantar la mano y activar su micrófono, por supuesto se escucha. Nada más, les recuerdo nada más que, bueno, yo normalmente tengo una lista, tengo un cuaderno donde anoto quién participó qué día. Entonces, su participación es importante, sea por escrito o sea por micrófono. Me van a decir cuál es la diferencia entre un texto literario y uno no literario, por favor. Por favor, avísenme si hay dudas antes de poner el video. Voy a esperarme unos segundos para ver si hay dudas de contestar la pregunta y luego no tienen que tomar notas necesariamente, solamente pues, recordar lo que se dice en este video, que es la clave para empezar con un texto literario. Más allá de decirles la definición de literatura, bla, 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 lo que me interesa muchísimo más es que ustedes sepan qué es un texto no literario y qué es un texto literario. ¿Va? Como no me preguntaron, va el video. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real.
pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Bueno, esa es simplemente la introducción a nuestro módulo. Y ahora sí escucho sus respuestas o bien veo sus respuestas, leo sus respuestas. Espero un poquito. Karen, te escucho. Gracias. Buenas tardes. Hola. El texto literario tiene un propósito artístico, transmite enseñanza y reflexión y viene como en fábulas, leyendas o obras de teatro. Un texto no literario son los que ofrecen información o instrucciones y tienen un lenguaje sin valor estético y pues serían como recetas o otra cosa. Bien, bien, Karen, muchas gracias. Buena aportación. Muy bien para abrir este módulo. Aide dice, los textos literarios tienen un propósito artístico y tienen un lenguaje especial y los textos no literarios solo buscan informar. Un segundo. Se me rompió viniendo en la bici. ¿No te cortaste? No. Ah, qué bueno. Una disculpa. Repito la respuesta de los textos literarios tienen un propósito artístico y no tienen un lenguaje especial y los textos no literarios solo buscan informar. Bien, por ahí Karen habló de una receta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un reportaje? ¿Qué tipo de texto sería? Un reportaje en el periódico, por ejemplo. Exacto, Aide, sería no literario, tiene el propósito de informarnos algo, a veces utiliza ciertas herramientas de lo literario, pero en general podríamos decir que es no literario, ¿no? Una receta de cocina, un instructivo de un mueble que compremos, incluso esta conversación sería un texto no literario. Para convertirlo en literario necesito ciertos propósitos. Nos dice Alejandra, el no literario tiene un propósito de ofrecer información, como en las noticias y recetas. Bien, exactamente Alejandra, gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta de cuándo poner un texto literario y cuándo no es un texto literario? Dice Reina, para terminar, gracias por tu respuesta. Los textos literarios transmiten enseñanzas y nos hacen reflexionar y los no literarios nos brindan información o son instructivos. Está muy bien, podría haber un debate en el caso de lo que dice Reina, pero por supuesto es correcta su afirmación porque algunos textos no literarios podrían transmitirnos una enseñanza. Por ejemplo, los textos de prepa en línea CEP. Todo lo que hay en la plataforma son textos no literarios. Bueno, no estoy hablando de las lecturas, esas no. Pero lo demás, mi presentación o lo que les acabo de explicar de fondo y forma, todos, salvo las lecturas, tienen, son textos no literarios y nos transmiten enseñanzas. Quieren que aprendamos algo. Entonces, está muy bien, Reina, y ahí alguien podría decirte, darte un asterisco o decir, bueno, también los no literarios, por supuesto que hay una información y hay una enseñanza, que creo que es lo que quiero que ustedes más o menos desarrollen. Dudas, por favor, sobre este aspecto de cuál es lo que distingue un no literario de un no literario. Por favor, también se los puse en el foro aprendiendo. Se los pongo de manera constante y ustedes ya nada más me van a decir cuál es el... Gracias, Aide. ¿Cuál es el aspecto más general en ese sentido, no? Gracias, Aide, y también gracias a los demás. A las demás, disculpen. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, aunque no necesariamente, que es las fuentes de referencia. Me voy a referir a, bueno, voy a tocar este tema en particular porque es muy importante. Las fuentes de referencia no son obligatorias, como lo dije hace unos momentos, pero si ustedes utilizan información y no me dicen qué información es, entonces sí estarían cometiendo un plagio. Muchísimo cuidado con eso. Por ejemplo, estoy hablando, voy a conectar con la actividad integradora número 1. Si ustedes eh, eh, no referencian lo que ustedes usaron, podrían cometer un plagio, aun cuando no sea su intención.
muchas veces la intención de ustedes no es, muchas veces, repito, la intención de ustedes no necesariamente tiene que ver con eh, hacer un plagio o tomar ventaja. Simplemente lo hacen porque ustedes utilizaron o leyeron cierta información, pero no le dan el seguimiento completo. La idea es buscar, tomar notas, ver lo que me sirve, usarlo, registrarlo como fuente de referencia. Si hacemos eso, no estaríamos cometiendo ningún plagio, de lo contrario sí. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, porque seguramente ustedes ya les han hablado de eso. Les voy a mostrar de manera rápida y general la rúbrica de cualquier texto, ¿no? Vamos a hablar del que sea, ¿no? Eh, Voy a hablar del que sea, ¿no? Voy a hablar, espero que no haya ningún problema, de alguien que esté aquí, no sé, Karen, Aide, déjeme ver si las encuentro. Para que sea alguien que esté aquí, ahí está, Aide. Espero que no te moleste que tome tu ejemplo. Nada más, no voy a hacer nada en particular, solo es para que vean la rúbrica. Esta es la rúbrica que tiene, perdón, esta es la rúbrica que tiene el trabajo de Aide. No está calificado porque ya no ha enviado nada. Y gracias, Aide. No tienen absolutamente nada. Y nada más revisemos por la actividad 1, por favor. Nivel experto, capacitado, aceptable, aprendiz y requiere apoyo. El no evaluable es 0 simplemente porque entrega una actividad diferente o no cumple los criterios mínimos para ser evaluada. Incluso en algunos casos yo puedo calificar todo esto y, por ejemplo, el actitudinal, seguir las indicaciones. No son solo las indicaciones de la plataforma, son las indicaciones que me dan, que yo dé en este video. Por eso es tan importante este video, porque es un material más. Si ustedes se pierden el video, no hay problema, lo pueden ver después en la grabación. Pero si no ven la grabación y hay cosas que yo les pido y no las ejecutan, no están cumpliendo la instrucción. Mucho ojo con ese aspecto. Entonces, en caso de que en algún momento de las 8 semanas, de las 8 sesiones, de las 4 semanas, de las 8 sesiones no puedan asistir, no se preocupen, solo vean el video, es indispensable que lo vean, lo revisen y pregunten si hay dudas y ejecuten lo que les pido. Son cosas realmente mínimas, pero que son muy importantes al final en su calificación. Recuerden seguir 100% y comunicativo, esto es importante porque aquí hay con muchísima frecuencia hay problemas y aquí viene la organización, bueno, analizar, organizar de manera clara la información, pero aquí esto es lo importante. Presentar 6 a 8 errores de ortografía, sintaxis y puntuación. Ese es un gran problema y yo lo sé. Entonces muchos de ustedes están perdiendo calificación, en ese caso se perdieron ya 6 puntos. Si tienes 6 errores, pero si tienes más, se pueden ser 12. Después de 8 errores yo no evaluaría con 0, pero sí le diría que revise muy bien su ortografía. Ahora, para esto me voy a detener un momento. Les puse un recurso en el foro Aprendiendo y este que se llama correctoronline.es. Esto no es de ninguna manera trampa, solamente les estoy recomendando una herramienta para que ustedes puedan revisar y mejorar su ortografía y su redacción y la puntuación. Este lo que hace es distinguirles por colores cuando una palabra está mal escrita, cuando hay una palabra por otra, cuando se equivocan con un dedazo, cuando hay una coma que no debería estar ahí. Lo está haciendo con este ejemplo que ustedes están viendo. Y por eso es importante que la revisen. Repito, la puse el día lunes en el foro Aprendiendo y espero que la puedan revisar porque es muy importante para el criterio que les acabo de mencionar, que sería el criterio comunicativo. Lo que pueden hacer en ese caso es copiar y pegar, o sea, escribir su respuesta, copiarla aquí en este link que les estoy enviando y se los voy a poner ahorita en el chat también. Y a partir de eso, revisarlo de manera que les pueda ayudar a corregir errores. Correctoronline.es. Eso es lo que quería mostrarles de la rúbrica y viene aquí nada más pensamiento crítico, revisar cuáles son, por ejemplo, intencionalidad, lectura analítica general, identifica las diferencias entre formas de ver la vida que manifiestan los autores, no nada más habla de eso, fíjense en la pregunta y luego aquí viene el problema.
Si tú presentas contenido original y desarrollas ideas propias, pues no hay problema, no voy a aplicar y le pongo excelente. Pero si tus ideas las encuentro en internet, en una parte de internet, y no colocaste fuentes de referencia, aquí es donde yo te puedo penalizar. Depende del grado. También contiene ideas sustentadas por fuentes confiables. Esa es la importancia de colocar fuentes confiables. Si no colocaste fuentes confiables, por ejemplo, si tú me pones la actividad o tarea la actividad número 1 y leíste a Sor Juana, a Rubén Darío y a Juan Ruiz de Alarcón en las 3 obras que se proponen, pero no me lo pones, entonces me estás diciendo a mí que no usaste ninguna fuente de información, lo cual no es cierto porque usaste 3 por lo menos. Entonces, mucho ojo con ese tipo de detalles, por favor. Y aquí lo del plagio, dice, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Eso indicaría que si yo copio y pego tus respuestas en el buscador o en un buscador en particular, no van a aparecer ni aparecerse, aunque sea un poquito. Si se parecen un poquito, puede ser que solo estés cambiando palabras y ahí es donde hay un plagio. Recuerda que si tienes un plagio, yo tengo que reportarlo con su tutora, y para hablar con ustedes desde el punto de vista académico, yo no me encargo de eso, se encarga su tutora, que ya se habrá presentado esta semana con ustedes. Y el último punto dice, incluye citas y referencias cuando se requiere de acuerdo con el manual vigente. Esto no siempre aplica en todas las actividades, pero en algunas será muy necesario. En particular, en los foros de integración de las semanas 3 y 4, esto será fundamental e indispensable. Quería mostrarles, repito, la rúbrica para no dejar dudas al respecto y para que ustedes vean básicamente cómo los evalúo y el cuidado que intento ponerle en esto, ¿no? Aquí tienen, en este caso, un material, no voy a ahondar demasiado en él, pero les sugiero que lo revisen, ya sea a través de este video o ya sea a través de la plataforma, lo pueden incluso descargar. Se llama Fondo y Forma y les contiene cuáles son los elementos básicos para analizar un texto literario. Les distinguen entre fondo y forma y aquí les dicen, sobre todo el más importante para nosotros sería el fondo. Y hay 6 elementos que les preguntan en la actividad integradora 1 y en una pregunta de la actividad integradora 2. ¿Cuál es el argumento, el tema, la acción, el tiempo y el espacio? Por ejemplo, aquí hay algo que confunden y ahí inmediatamente me doy cuenta cuando no leen este material. Cuando les preguntan cuál es la acción, me dicen en realidad qué es lo que pasa y lo que pasa no es la acción, lo que pasa sería el argumento. Y no lo dividen en exposición, nudo y desenlace. Si no lo dividen así, yo sabré que no leyeron el material y sabré que no saben qué es una acción. Las acciones son la forma en que va sucediendo la historia, desde lo más normal que sería el inicio y luego sube de tensión y luego baja de tensión y luego final feliz. Eso es lo que quiero que me desglosen. No me tienen que contar ni resumir. Para eso está el argumento. Entonces cuando me ponen acción y me ponen que el niño se cayó en un pozo y los bomberos lo sacaron, esas no son acciones. Esas son acciones, pero en general son verbos de cosas que suceden. Pero la acción en literatura es diferente y ahí está la explicación. El tiempo también, procuren distinguirlo como está ahí. El espacio también y los personajes, tienen que explicar los personajes. Si me pones quiénes son los personajes, me tienes que explicar quiénes son los personajes, porque si no es una pregunta, la verdad, muy sencilla que cualquier persona o incluso un niño podría contestar. Repito, pongo mucho o me tomo varios minutos sobre esto para que ustedes puedan revisar y entender de manera general cuáles son los cuál es el fondo, cuál es la forma y cuáles son los conceptos que más me interesa que ustedes empiecen a dominar. ¿Alguna pregunta, por favor? Porque voy a pasarme a las actividades 1 y 2 y luego vamos a ir con el plagio. Profesor, en lo de acción, yo no lo entendí muy bien. O sea, ¿no los podría como hacer más detallado la explicación? Sí, claro. Vamos a suponer, bueno, voy a buscar un texto que sea referente para todos. Reina, Alejandra, Karen y Aide, por favor pónganme unos pulgares arriba. Si todas han leído o saben de qué trata La Bella Durmiente. Gracias, Karen. Las demás, por favor. La hemos escuchado de niños, a lo mejor no la leímos, pero vimos la película.
Si no le pueden poner el like o no lo encuentran, simplemente díganme que sí. Gracias, Reina. Entonces, bueno, ya voy a asumir todo. Voy a explicar las acciones, Karen, en La Bella Durmiente. Vamos a suponer, en La Bella Durmiente, ustedes también me van a ayudar con esto, por supuesto. ¿Cuál es lo más importante, Karen? ¿Qué es lo más importante? Para ti, obviamente. Karen, repito la pregunta, ¿cuál es lo más importante en La Bella Durmiente para ustedes? No solo Karen, bueno, para todas las demás. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo más importante en ese cuento? Me tienen que, lo que significan las acciones, Karen, es que tú me vas a desglosar las tres partes más importantes del cuento. Es decir, cómo empieza, cuál es el momento en que hay mayor tensión y cómo termina. Esas son las tres partes de la acción. Todos los textos literarios tienen eso. Tal vez la poesía no nos ajuste, pero todos los demás que no sean poesía tienen esas partes. El inicio, que se llama planteamiento, la parte de mayor tensión, que se llama desarrollo y clímax, y la parte final, que se llama desenlace. Esas son las tres partes que tiene toda acción. Esas son las partes que espero que ustedes me expliquen, Karen, en las acciones. En La Verdad Sospechosa, que es la tercera obra que ustedes van a leer, la obra que van a leer, el tercer texto que van a leer, me tienen que decir en los capítulos que leyeron cuál es el planteamiento, o sea, el inicio, cuál es la parte más importante y cuál es el final. Esas tres partes, eso también lo pueden ver en películas, en series, en obras de teatro, en programas de televisión, en telenovelas, yo qué sé. Todos los textos o todas las historias tienen esas tres partes: planteamiento, clímax o desarrollo y desenlace. Y esas son los que quiero que me expliques. Ahora sí, Karen, o todavía necesitas que yo lo profundice un poco más. Sí, sobre lo que preguntó de la Bella Durmiente, sería una acción, sería pues que estaba como que tenía un hechizo. Exacto, eso es muy importante. Todo lo demás lo vas a contar en el argumento, que es como un resumen, pero en la acción vas a contar lo que sea realmente muy importante. Las tres cosas: cómo inicia, cuál es lo más importante, Karen, y cómo acaba. En el inicio es una mujer que es muy bella, ¿no? El segundo es que recibe un hechizo y el tercero es que la despierta un príncipe. Ahí están las tres partes importantes. Estas son las que esperaría, Karen, que pongan en la acción. En el resumen o argumento me pueden poner cualquier cosa. O sea, me pueden poner, es la historia de una mujer y cómo encuentra a sus enemigos y bla, bla, bla. Me echan un poco más de discurso. Pero en la acción tienen que desglosar, bueno, identificar las tres acciones más importantes y decirme cuáles son, ¿no? Porque se me dice que generalmente confunden la acción con la moraleja, que nunca debes confiar en las personas porque pueden traicionarte. Bueno, esa es la moraleja, pero esos no son acciones. Espero que haya quedado claro, Karen, Aide, Reina y Alejandra. Por favor, avísenme si no es el caso. Gracias, Karen, porque fue la que preguntó, pero todas las demás espero que también. Voy a descargar, ya lo tengo acá, de hecho, el formato, gracias a las que están respondiendo, el formato de la actividad integradora 1. Se los voy a presentar, le voy a presentar el otro y vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Tenemos aquí perdón, déjeme quitarle esto. Listo. Tenemos aquí tres textos. Aquí nos dicen los autores, el texto y cuáles son las instrucciones básicas de la actividad, que son llenar el cuadro, ¿no? Y luego nos preguntan quién es el autor. Pues respondemos, ¿no? Sor Juana. Esto no es tan simple. Aquí les voy a pedir una biografía pequeña.
Sí, por favor, no olviden poner sus fuentes de referencia. También para el rey burgués, también para la verdad sospechosa. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Ustedes me van a decir aquí, poético. Listo. Me vas a explicar, repito, a explicar por qué pertenece al género poético y no a otro género literario. Los géneros también los vamos a ver el viernes. Luego aquí, ¿cuál es el contexto histórico de la obra? Me vas a decir el año en que se escribió la obra y qué estaba pasando en ese año, en el mundo o en el contexto del autor. Luego aquí, ¿cuál es el contexto del autor? Me vas a decir, por favor, la época en la que vivió. Una cosa muy diferente es la biografía, esa es una cosa, y otra cosa es el contexto del autor. El contexto del autor puede ser la época donde él vivió, no necesariamente su biografía. En el contexto del autor no me interesa si fue a la escuela o si lo bautizaron en tal iglesia. En la biografía sí me interesa eso. En el contexto del autor me interesa tal vez dónde estudió, por qué escribía lo que escribía y cuáles son sus influencias literarias, por ejemplo. Eso sí me sirve en el contexto del autor. La intención ustedes la pueden contestar. Aclaro que es para los tres. El argumento está en fondo y forma. Revisen fondo y forma. El tema, revisen fondo y forma para saber cuál es. La acción se la acabo de explicar a Karen. El tiempo de la obra también está en fondo y forma, lo acabo de mostrar. El espacio también. Y los personajes me tienen que decir, el personaje tal es el personaje principal, el otro es el personaje secundario. Me tienen que explicar los personajes principales y qué función cumplen en la historia. No basta con solo colocar sus nombres, sería un trabajo incompleto. Posteriormente, cuando terminan eso, tienen que escribir la relación entre el contexto del autor y su obra. Ahí sí me tienen que relacionar biografía y cuándo escribió su texto y qué estaba pasando en su vida, con el mensaje que transmiten, qué tiene que ver una cosa con la otra. Si me cuentan, aquí cometen mucho el error de contarme la historia, eso no lo necesito, yo la leí y ustedes también, así que no necesito que me la cuenten. Lo que necesito es que ustedes me relacionen el contexto del autor con el de la obra. Una vez que acaban, respeten las 10 líneas. Una vez que terminan eso, tienen que contrastar las tres formas de transmitir un mensaje de cada autor. Es decir, cómo lo hace uno, cómo hace otro y cómo hace otro. Tienen que hacerlo usando esto que están viendo en la pantalla, usando estos elementos. Género, autor, contexto, intención, argumento. Si no usan eso aquí, está mal. Aquí también suelen nada más contestarme cosas y decirme, Sor Juan hacía esto, Juan Ruiz hacía esto, Rubén Darío es esto. Lo digo porque tengo años dando este módulo y ya sé cuáles son los errores más comunes en esta actividad. Otro, en 2 párrafos para terminar. Contrasta la forma de ver los textos literarios, la vida con la tuya. Aquí sí es completamente de opinión. Me llenas 10 a 12 renglones, no se te olvide. Si es celular, por favor, ten cuidado porque pueden ser menos. Celular son alrededor de 15 para que sean 10 o 12 en la computadora. Entonces yo lo solicito en la computadora, no importa que no tengan computadora, que estén usando su teléfono celular. Lo que me interesa muchísimo a mí es que ustedes puedan escribir, aunque sea más, en el celular. Y aquí al final me van a poner las fuentes de referencia. Y lo que yo quiero es que participen diciéndome qué fuentes de referencia tienen que poner ahí. Por favor, son por lo menos 5. Me van a decir cuáles. Las 3 lecturas que vienen en el formato. Perfecto, Karen. Dame chance de que alguien más conteste. Gracias, ya tienes 3. 3. Ahí están 3 que tienen que poner las 3 a fuerza. Hay otras 2 que tienen que poner. Díganme cuáles. Que no sea Karen, por supuesto. ¿Qué otras fuentes de referencia tengo que utilizar en mi actividad integradora 1? Las fuentes donde sacamos el contexto del autor y de la obra. Muy bien, Aide. Excelente respuesta. También tienen que poner eso. Entonces ya les falta una nada más. O sea, no van a ser 5, van a ser más. Entonces, bueno, yo les estoy diciendo mínimo 5. 3 de las fuentes, una de donde sacaron, nos dice Aide,
el contexto del autor y la obra, suponiendo que sea la misma, y falta una. A ver si alguien acierta. Reina y Alejandra, por favor. ¿Nadie? ¿De qué texto he estado hablando muchísimo? ¿De qué material? Se los mostré. Fondo y forma. Perfecto, Karen, gracias. Fondo y forma es el otro que tienen que utilizar. Están utilizando textos, están utilizando situaciones, obviamente tienen que poner las fuentes de referencia. Es indispensable, importante, fundamental que ustedes lleven a cabo esto. Si no lo hacen, probablemente su actividad esté incompleta y yo les tenga que decir, si usaste fuentes, tienes que referenciarlas, porque si no las usas es muy probable que cometas un plagio y entonces vamos a tener un conflicto. ¿Va? Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí para pasarme a la actividad número 2 y luego cerrar con un video sobre plagio? De hecho, la actividad 2 es mucho más sencilla que la 1. Nada más déjenme cambiar. Listo, esa es la actividad, va a la actividad, perdón, el formato de la actividad número 2. Y aquí, pues bueno, hay cosas que ya ustedes más o menos van intuyendo. Nada más aquí sí les voy a pedir, por favor, que sus respuestas tengan 5 renglones o más. Mínimo 5. ¿Por qué pido 5? Porque es la medida oficial para que ustedes puedan completar un párrafo académico en este nivel medio superior. Si quieren colocar citas, está bien, ahorita vamos a ver cómo colocar las citas, pero en particular me interesa mucho que ustedes empiecen a identificar que todas las actividades que no digan la extensión tienen que ser de 5 renglones, incluidos los foros de integración. Por ejemplo, ahí les dicen en la pregunta 2, que está hasta abajo de la pantalla, dice, redacta con tus propias palabras 5 a 10 líneas. Ahí sí está muy claro cuántas líneas. Pero si no les dicen, tienen que ser 5 por lo menos, mínimo 5, máximo 8. Si se pasan, no hay problema. Les piden que lean la canción del oro de Rubén Darío y luego les preguntan qué aprendiste del texto. Aquí no tienen que citar, no tienen que hacer absolutamente nada, solamente dar su opinión respecto a la lectura en 5 renglones. Igual a B, alguna problemática. Cuando dice justifica tu respuesta es que no contestes sí o no, sino que realmente te explayes, y es donde yo veo sus capacidades para escribir y su habilidad de escritura y de reflexión. También su habilidad de buscar textos que les puedan ayudar. Habla sobre el lenguaje del autor, el lenguaje que se usa facilita o complica, el lenguaje es una forma de expresión artística, y luego les piden que lean El perro y el cocodrilo, que es una fábula de Samaniego, y en 5 renglones les dicen que lo cuentes de manera informal. La primera pregunta es de manera informal. Luego aquí les dicen que la cuentes de manera literaria, no necesariamente formal, pero sí literaria. 5 a 10 renglones, por favor. Y aquí, ojo, les pregunto, ven cómo es importante, cuál es el fondo y cuál es la forma. Aquí, como no dice, 5 renglones. Y lo van a poner. En los textos que redactaste, cuál es el fondo y cuál es la forma. Por favor, me tienen que desglosar todo el fondo y forma de los textos que tú hiciste. Personajes, acción, tema, espacios, etc. Y aquí, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? 5 renglones, por favor. Y al final, adivinaron las fuentes de referencia. Para ayudarlas, ¿cuáles son las fuentes que debo colocar aquí? Son 3. Participación, por supuesto, para la que me lo diga. 3 fuentes de referencia deben ir en la actividad 2. ¿Cuáles son? El de fondo y forma. Ese es 1. Muy bien. Faltan 2. Ya dijo el más complicado Itzel. Faltan los más fáciles.
La acabamos de pasar, de hecho. Lo vieron. Exacto, Reina. Las dos lecturas. Entonces tenemos 3 fuentes de referencia para la actividad 2. Fondo y forma, el perro y el cocodrilo y la canción del loro. Son las 3 cosas que deberían aparecer al final. ¿Ok? Por favor, preguntas para ir cerrando la sesión de hoy. Con este video que les va a ayudar. Y vamos a retomarlo también. Probablemente lo ponga de nuevo el viernes. Voy a cerrar con este video. Por favor, dudas. Gracias, Aide. Paso al video y ahora sí, después abordamos otros temas ya finales, que sería el cierre. El video sobre plagio dura 3 minutos. No tienen que hacer nada, solamente tomar notas. Me van a decir, por favor, van a preparar, su tarea, entre comillas, va a ser preparar sus dudas sobre este video. Todas las dudas que tengan me las van a expresar el viernes para hablar sobre eso, ¿va? Porque ya estamos cerrando, ya se está cumpliendo la hora, que se me ha ido muy rápido, pero es importante que lo que les sugiero es que distingan entre cita textual y paráfrasis a partir del video, ¿vale? Entonces cerramos con el video, no me van a contestar nada ahorita, solamente todas las dudas que tengan, las van a guardar para el viernes, ¿ok? Va el video. Ahora, sigamos divirtiéndonos. ¿Cómo evitar el plagio? Perdón, no lo estaba compartiendo, una disculpa. Déjenme, es que está un poco complicado ya. Bueno, ahí va. Ahora sí. Con los sabores alegría de amaranto y cheesecake con zarzamora de nuestro licuado, desbloquea nuevas sensaciones. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir
Debe ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. Listo. Ahora sí, nada más. Guíense por favor de lo que vi. Si tienen alguna duda final, por supuesto, háganla. Díganla más bien. Pero bueno, ya su tarea, repito, es mostrar todas las dudas que tengan sobre el video y en general sobre las eh, fuentes de referencia y citas textuales, que no es lo mismo el próximo viernes. ¿Ok? Por favor, pregunten ahora si es necesario que ustedes lo hagan. Muchas gracias entonces por haberse conectado. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Y este es el resumen de la sesión. ¿Qué es literatura? ¿Cómo se analiza un texto literario? Y cuál es la relación entre textos literarios y no literarios, ¿vale? Entonces, con eso damos por terminada la primera sesión del miércoles 26 de marzo de 2025. Gracias por haber estado en esta sesión. Nos vemos el próximo viernes y que estén muy bien.